Buenos días, niños. Vamos a continuar con las clasecitas y hoy avanzamos un poco más allá. El día de ayer entonábamos una canción, a ver, esa de tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos, delantal de tul. Esa era la parte principal, ¿no es cierto? Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos, delantal de tul. Entonces habíamos hablado en esa cancioncita de tres cosas: del vestido, de los zapatos y del delantal. Estos son tres cosas: el vestido, los zapatos y el delantal, ¿cierto? El salto que decimos, tengo una muñeca vestida de azul. ¿Qué color es el vestido? El vestido es azul. ¿Qué color son los zapatos? Los zapatos son blancos. Y el delantal es de tul. Entonces, ¿ya? Aquí le estamos dando unas características. Le estamos dando a estas palabras una cualidad, ¿sí? Le estamos calificando, se puede decir, cómo son los vestidos, cómo son los zapatos y cómo es el delantal, ¿cierto? Entonces, miren, ayer vimos que todas las palabritas que nombran a las personas, a los animales y cosas, se llaman sustantivos. Entonces, estos de aquí, que están con rojo, ¿son qué? Los sustantivos. ¿Ya? Y estos que están con azul son los que le califican al sustantivo. Se están diciendo que el vestido es azul, que los zapatos son blancos, que el delantal es de tul. Entonces, esos se llaman adjetivos, acuérdense ustedes. Adjetivos, ¿ya? ¿Qué son los adjetivos? Son palabras que nombran las cualidades y estados de los sustantivos, ¿sí? Las palabras que nombran, ¿sí?, las cualidades y estados, tanto de las personas, tanto de los animales y tantos de las cosas, se los llama como adjetivos calificativos. Entonces, en esta clasecita, nosotros vamos a ver sobre los adjetivos calificativos. Híjole, ya se me dañó eso. Ha sido adjetivos calificativos. Voy a poner aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le califican al sustantivo. Le están diciendo de qué manera es el sustantivo. Por eso se llama adjetivos calificativos. Por ejemplo, yo voy a poner el nombre de un niño, voy a poner José. Ese es el sustantivo, ¿no es cierto? ¿Por qué es el sustantivo y por qué está con mayúscula? Porque es el nombre de una persona, ¿sí?, que se escribe con mayúscula, es un sustantivo propio, por lo tanto, ¿sí?, voy a poner que Pedro, que José, digamos, es alto, blanco y sano. ¿Qué le estoy calificando? Entonces, José es alto, blanco y sano. Bueno, vamos a poner 8. No me alcanza. Dejémosle con los dos. Entonces, José es alto y blanco. Estoy dándole dos cualidades, ¿no es cierto? Dos calificativos. Estoy diciendo que José es alto, es una persona alto y también es blanco, ¿sí? Y le puedo poner entonces, para no ponerle sambo, y delgado, ya. Ya. Entonces, le he dado un calificativo, ¿no es cierto? Le he calificado al niño José, ¿ya? Entonces, estos adjetivos que le están dando una cualidad también se califican, digamos, se clasifican. Se clasifican en algunos adjetivos. Por ejemplo,
hay adjetivos que se los llama gentilicios. Entonces aquí voy a poner clases de adjetivos. Entonces vemos que hay algunos adjetivos. Hay unos adjetivos a los que le llamamos nosotros gentilicios. ¿Sí? ¿Qué significa gentilicios? Esto viene de la palabra gente, ¿no es cierto? Se refiere prácticamente a la gente. Entonces, ¿qué son los adjetivos gentilicios? Son aquellas palabras que nos dan datos o que nos informan de la nacionalidad o procedencia del sustantivo. En este caso, de la persona, del animal o de la cosa. Por ejemplo, yo voy a decir, José es cuencano. ¿Y por qué le digo que es cuencano? Porque lógicamente es de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, este adjetivo cuencano es un adjetivo gentilicio, porque le está dando datos del lugar, de la nacionalidad, de dónde es el sustantivo José. Yo puedo ser, por ejemplo, Manuel es guayaquileño, Pedro es mexicano, ¿sí? Anita es peruana, Gabriela es venezolana, ¿no es cierto? Entonces están dándoles datos de qué, del lugar, de la nacionalidad o procedencia, de dónde es el sustantivo. Pero también puedo decir de una cosa, por ejemplo, ese carro es alemán, el Toyota, marco Toyota, es alemán, ¿cierto? O ese carro es ecuatoriano, ¿no es cierto? Esta mesa es peruana, porque compré en el Perú. Entonces estoy dando que es un adjetivo gentilicio, ¿por qué? Porque está dando un dato de dónde, de la nacionalidad o la procedencia del sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? La persona, el animal o la cosa. En este caso, José es cuencano. Anita, ya dije, es guayaquileña. Pedro es peruano, ¿ya? Gabriela es venezolana. El acordeón es escocés, ¿sí? Este niño es americano, nació en Estados Unidos, ¿cierto? Vean, podemos decir, entonces hay adjetivos que además de que le dan un calificativo, también puede ser gentilicio, porque le dice la procedencia de dónde es, ¿sí? Por ejemplo, hay adjetivos también, además de ser gentilicios, hay adjetivos que son numerales. Ya se pueden imaginar ustedes de dónde viene esta palabra de numerales. A ver, ¿de dónde? De números, ¿no es cierto? De números. Entonces ya vean ustedes qué indican los adjetivos numerales, ¿ya? Los adjetivos numerales son los que expresan cantidad, ¿cierto? Un número es una cantidad. O también u orden, ¿sí? Puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no es cierto? De forma precisa. Ejemplo, José tiene 3 hijos. Ese número 3 está indicando que es un adjetivo numeral, porque está indicando un número, una cantidad precisa de lo que tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, Esteban llegó en primer lugar. Juan llegó en quinto lugar, ¿no es cierto? O también puedo decir, por ejemplo, mi mamá se comió la mitad de la torta, ¿cierto? Estoy hablando de qué? De una cantidad precisa. Esas palabras, primero, quinto, mitad, etcétera, ¿son qué? Son adjetivos numerales. ¿Por qué? Porque expresan la cantidad o la orden en forma precisa. Entonces, miren ustedes, así como tuvimos nosotros los sustantivos propios que nombran o que dan el nombre efectivo de la persona, el animal o la cosa, también habían los sustantivos comunes que hablan en forma general.
de las personas, de los animales y de las cosas. En cambio, con el sustantivo propio identificamos nosotros, ¿no es cierto?, a la persona, al animal o la cosa. Ya, y ahora entonces también con los adjetivos, nosotros tenemos que la palabra adjetivo es aquella que da una cualidad o califica al sustantivo. Pero también estos adjetivos, hay algunas clases de adjetivos. Por ejemplo, tenemos los adjetivos gentilicios y también los adjetivos numerales, ¿no es cierto? Los calificativos son aquellos que le dan una calificación. Le dicen que es musculoso, que es alto, que es guapo, que es lindo, que es bello, que es feo, que es sambo, que es gordo. Ese es el calificativo. Pero también tenemos los gentilicios, que nos indican el lugar en donde se encuentra o de dónde proviene el sustantivo, ¿no es cierto? Le dicen que los datos de la nacionalidad o del lugar de donde existe. Por ejemplo, decimos, este niño es campesino. Si es campesino es del campo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero es igual que nosotros, con los mismos derechos y con los mismos deberes y obligaciones. ¿Ya? Entonces, si es que son de algún lado, no significa que son menos que nosotros, ¿cierto? Todos somos iguales. Únicamente lo que califica es el adjetivo, el lugar preciso de dónde es. Se estaba poniendo ejemplos, eso indica los gentilicios. Son adjetivos gentilicios, ¿ya? Y en cambio, los numerales. ¿Qué nos indican los adjetivos numerales? Los que expresan cantidad, orden o forma precisa. ¿Ya? Por ejemplo, Pedro Ramírez tiene 3 hijos. Ese 3 indica, es un adjetivo numeral, porque está indicando que Pedro tiene 3 hijos. ¿Cierto? Ya. Otra puede ser, Esteban llegó en primer puesto. Ese de primero indica que llegó en primer puesto. ¿No es cierto? Gabriela se comió la mitad de la torta. Entonces, vean, está indicando una forma precisa de lo que sucedió con la torta. ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿qué son los adjetivos? ¿Ah? Son las palabras que le califican al sustantivo, ¿no es cierto? Esos son los adjetivos. Una palabra que califica, que le dice una cualidad al sustantivo, ¿sí? Puede ser una cualidad física, como también puede ser una cualidad que nosotros no lo podemos ver, ¿sí? No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir cuando decimos cariñoso, amoroso, ¿sí? Sentimental, eso. Pero también le podemos dar una característica física, una calificación cuando decimos alto, gordo, flaco, delgado, sambo, guapo, feo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, las palabras, los adjetivos son aquellos que vamos a poner, ir haciendo ya. ¿Qué son los adjetivos? Que nombran, son las palabras que nombran ¿qué? ¿Ya? Que nombran las cualidades y estados de los sustantivos. Esos son los adjetivos. Palabras que nombran las cualidades y estados de los sustantivos. Ese es ¿qué? Es el adjetivo, ¿no es cierto? Vamos a encerrarle. Este es el adjetivo. Ahora, el adjetivo también hay 3 clases. Uno, 2 y 3. ¿Cuál es el primer adjetivo? Los calificativos. ¿Ya? Calificativos. ¿Qué hacen los calificativos? ¿Qué hacen? ¿Ah? Le dan una calificación ¿a quién? Al sustantivo, a la persona, al animal o la cosa. Por ejemplo, había dicho, el ejemplo acá, un ejemplo, Juan es moreno.
Vean. Esta palabra está dándole un calificativo ¿a quién? A Juan, al sustantivo. ¿Ya? Pero también los adjetivos son adjetivos gentilicios. ¿Qué son los gentilicios? Son aquellos que dan datos de la nacionalidad o la procedencia del sustantivo, o el lugar de donde es el sustantivo, ¿no es cierto? Juan es ecuatoriano, Pedro es venezolano, Anita es colombiana, Ligia es del oriente, ¿ya? Joselito es de la costa, mi mamá es de la sierra, ¿sí? Mi nieto nació en Estados Unidos. Entonces, esos adjetivos son los gentilicios porque indican que el lugar o indican datos de la nacionalidad o la procedencia del sustantivo o el lugar de donde proviene el sustantivo, ¿ya? Pero también podemos, así como con personas, podemos hacer también con cosas, ¿no es cierto? Voy a poner aquí un ejemplo. Anita es colombiana, para que me alcance. Entonces, colombiana está indicando que Anita, el sustantivo Anita, es de Colombia, ¿cierto? Y finalmente tenemos que los adjetivos numerales. ¿Qué pasa con los numerales? Que nos indica que expresan la cantidad u orden, ¿no es cierto?, de forma precisa. Yo había puesto un ejemplo. Pedro tiene 3 hijos. María tiene 4 nietos, ¿sí? Esteban llegó en primer lugar. Mi mamá se comió la mitad de la torta. Esos adjetivos. De 3, de 5, de primero, de mitad, que indica un número preciso, ¿no es cierto? Una cantidad es un adjetivo numeral, ¿cierto? Entonces, voy a poner un ejemplo, un solo ejemplo aquí. Ejemplo. Juan llegó primero. Ya. Esta palabra primero, es un adjetivo que está indicando que el sustantivo Juan llegó primero, ¿cierto? Entonces, miren ustedes, recordemos, hemos visto los adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Son palabras que nombran a las cualidades y los estados de los sustantivos. Estos adjetivos son de 3 clases: calificativos, gentilicios y numerales. Los calificativos, que le dan una calificación al sustantivo. Por ejemplo, Juan es moreno. ¿Qué son los gentilicios? Son aquellos que indican el lugar o la procedencia del sustantivo. Por ejemplo, Anita es colombiana. Y tenemos los numerales. ¿Qué indican los adjetivos numerales? Es cuando expresa una cantidad u orden de forma precisa, ¿sí? Una cantidad, hablamos de números, hablamos de partes, hablamos de porciones, hablamos de lugares. Entonces, de lugares en el puesto de competencia, por supuesto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cierto? De cantidad, 1, 2, 3, 4, 5. De porciones, la mitad, puede ser la cuarta parte, la tercera parte, el doble, ¿no es cierto? Esas son cantidades. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un trabajito en la casa. Yo les voy a mandar las órdenes y elaboramos primero un cuadro, un organizador gráfico sobre lo que es el adjetivo. ¿Entendido? Muchas gracias, nos vemos mañana.